Un saludo a los usuarios de Cambio. Estamos con la doctora Susana Muhammad. Ella es ministra del Medio Ambiente y fue casi entre paréntesis aspirante a la alcaldía de Bogotá. Decían que iba a ser posiblemente candidata a la alcaldía de Bogotá, pero optó por ser aspirante a la campaña presidencial por el Pacto Histórico. Y en este momento estamos en la búsqueda de quién va a representar las banderas de este movimiento de izquierda. ¿Cómo está usted? Muchas gracias por la invitación y gracias a toda la audiencia que nos ve. ¿Usted por qué cree que debe ser electa presidenta de Colombia? Creo que soy una mujer que puede unir al país alrededor de la oportunidad en el siglo XXI que representa su diversidad cultural y su diversidad ecológica. Y que hoy este modelo de desarrollo del perro que muerde la cola, que básicamente rentas de corto plazo, destrucción de largo plazo, genera una gran desigualdad. Y creo que soy la persona que puede, en el tiempo de la lucha climática, aprovechar la oportunidad estratégica que tiene Colombia con lo que es y cambiar ese modelo de desarrollo para el bienestar de toda la población y hacerlo de una forma que ayude a unificar a la nación. Sí, el presidente Gustavo Petro ha dicho y ha enfatizado su política en el cambio del turismo por el petróleo. ¿Usted va a continuar con esa línea? Sí, creo que hay que generar nuevos sectores económicos. La transición de Colombia es muy compleja y este gobierno la inició y hay que profundizarla. Yo la profundizaría en dos sentidos. Primero, en garantizar lo que yo llamo la seguridad climática del país. Esto implica que el gobierno, con todos los sectores sociales, las comunidades, las regiones, emprende 5 grandes misiones. Primero, la misión del agua. ¿Cómo garantizamos que siempre haya agua y acceso al agua potable, inclusive con crisis climática? La soberanía y seguridad alimentaria. 14 millones de colombianos están en inseguridad alimentaria. La transición energética justa y el tema de la salud y la protección universal de desastres. Sobre esta seguridad climática, eso como una garantía de la base de los derechos del país, podemos construir economías para la vida. Y esas economías para la vida, además del turismo, trabajaría fuertemente en la industrialización a partir de la energía, pero también en la bioeconomía, la economía de la biodiversidad, donde tenemos un potencial inmenso, inexplorado, y que puede ser realmente la fuente de soluciones para la humanidad y de soluciones para Colombia y que generen esa prosperidad y esa equidad económica del país. Entonces, turismo, agroecología, reforma agraria con agroecología, transición energética, bioeconomía, como pilares de una transición económica de fondo que integre las regiones, que genere más igualdad y que fortalezca nuestra identidad cultural y nuestro cuidado de la naturaleza, que es la base de la vida de este país. Si tenemos un país muy rico en biodiversidad y el gobierno del cual usted formó parte eh, puso mucho énfasis en este sector, ¿por qué ha habido tanta deforestación, sobre todo en el Amazonas, sobre todo de la cordillera oriental hacia abajo? ¿Por qué ha habido tanta deforestación? Se supone que este gobierno iba a proteger más los bosques. Hay que decir que este gobierno va a consolidar en sus 4 años la cifra de deforestación más baja en 23 años. Entonces, no se puede decir que la deforestación ha aumentado. Lo que pasa es que si comparas un año del gobierno versus otro, hay curvas que suben y curvas que bajan. Pero cuando lo comparas con los 23 años, año tras año son las cifras de deforestación más bajas en 23 años. La del 23, la más baja, 79.000 hectáreas. La del 2024 subió a 113.000 hectáreas, pero es la segunda más baja de los 23 años. Claro, no es buena noticia ni una sola hectárea de deforestación, pero este gobierno ha mostrado y va a mostrar con este año 2025 que va a tener las más bajas y el siguiente gobierno tiene que bajar aún más para llegar a la meta que tiene el país de deforestación cero en el año 2030. Si antes de que usted sea presidenta, si es electa presidenta de los colombianos, tiene que ganar la consulta del pacto histórico. Sí. ¿Cómo va esa, esa confrontación entre ustedes mismos? Si se le puede llamar así o cómo lo llamaría usted. No, yo creo que hay un espíritu colectivo. Creo que estamos iniciando un nuevo partido político de la unidad en Colombia. Y Sí. aprovecho esta oportunidad para decir que en este momento el Consejo Nacional Electoral está generando una afrenta a la democracia. No es un problema de si se le da personería al pacto o no, sino que con argumentos injustificados y débiles están buscando bloquear
la participación del pacto histórico como partido unitario en las próximas elecciones. Y eso tiene consecuencias muy graves, porque básicamente están diciendo que uno de los sectores mayoritarios de la democracia colombiana no puede participar en igualdad de condiciones. O sea, que en este momento, en el día de hoy precisamente, inicia una lucha de que la democracia no se cierre por parte de los sectores políticos contrarios al pacto histórico, en un momento en el mundo en donde avanza el fascismo y los autoritarismos, y donde la democracia en el año 2022 dio un gran salto de apertura, independientemente si uno está de acuerdo con el gobierno Petro o en desacuerdo. Entonces yo creo que casi que hay como una especie de pausa de la campaña electoral entre nosotros, porque ahorita hay un propósito común y es lograr las condiciones de participación equitativa del progresismo, la izquierda, inclusive la centroizquierda en el país, y del pacto histórico, que en este momento está siendo negado ese derecho, y hay un gran riesgo de una gran afrenta democrática por parte del Consejo Nacional Electoral. Si quiere usted explicarle más detalladamente a los usuarios de Cambio en qué estamos en este momento frente al Consejo Nacional Electoral, en qué está el pacto histórico. Bueno, entonces, en el año 2022, el pacto histórico participó en las elecciones como una coalición de movimientos y partidos políticos relativamente más grandes unos, menos grandes otros, pero una coalición, porque en ese momento nosotros éramos un sector minoritario de la democracia colombiana. Y la ley preveía que podíamos hacer coalición. Hay una cosa muy interesante de nuestro sistema político: solo se permite hacer coaliciones a los partidos minoritarios. Ahora, en el año 2022 dimos un paso gigante en donde nos convertimos en un sector mayoritario, la mayor bancada representada en el Congreso de la República, la Presidencia de la República, y por lo tanto en estas elecciones ya no podemos participar como coalición, porque eso dice la ley. Ahora, la misma ley genera unos mecanismos para subsanar eso, porque sería ilógico que tengamos que volver a dividirnos cuando somos un sector político unitario. Y es lo que se llama la fusión. Varios partidos pueden fusionarse en una sola personería jurídica, y eso es lo que el pacto pretende: pasar de ser una coalición a ser un partido unitario con una sola personería jurídica. Ese es el trámite que en este momento está negando el Consejo Nacional Electoral, con argumentos jurídicos sin sustento, porque lo que están refutando ya lo han hecho en el pasado con otros partidos, entonces no pueden dar un trato diferencial. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias? ¿Y por qué digo que eso genera una participación inequitativa de un sector mayoritario que por lo menos tiene entre el 35 y 40% del electorado, de acuerdo a las encuestas? Pues porque entonces ya no podríamos, al no ser un solo partido, tener una sola lista al Congreso de la República, sino que, por ejemplo, Colombia Humana tendría que tener una lista, el Polo Democrático otra, la UP otra, el Partido Comunista otra. ¿Y eso qué implica? Que se van a quemar todos, no vamos a tener Congreso. O sea, la representación político-electoral, que cuando sumas todos esos partidos te genera una gran bancada, por la regla electoral termina dividida y puede no sumar esa representación. Eso es una afrenta democrática a todo el sistema, no solo al pacto, porque básicamente está diciendo que la representación política y la identidad política popular de un sector no puede participar equitativamente en las elecciones, y esa es la jugadita, que para mí es una venganza política del uribismo para cerrar el sistema democrático. Yo de verdad creo que aquí hay que dar un debate a fondo, porque ese cierre del sistema democrático es un pésimo síntoma en los momentos en que el autoritarismo avanza en el mundo. Sí, señora, ¿por qué cree usted que el Consejo Nacional Electoral hace esto? Usted dice que es impulsada por el uribismo. Que es una pues el presidente del Consejo Nacional Electoral, el señor Prada, que además sale implicado en el juicio de Álvaro Uribe Vélez, también como una de las personas que participa presuntamente en todas esas irregularidades, todos esos delitos por los cuales ya fue condenado en primera instancia el presidente Uribe Vélez. Y segundo, porque es una forma de decir: vamos a atajar al pacto histórico, quitándole la posibilidad de decisión a la ciudadanía. En un país democrático es el pueblo en elecciones libres el que define eso, y no las trampas jurídicas que pone un ente de origen político, porque los magistrados del Consejo Nacional Electoral los elige el mismo Congreso de la República. Entonces es una jugada política de la derecha para frenar el avance y la participación equitativa del pacto histórico, y de hacer lo que ellos están diciendo, que es recuperar supuestamente el país. Pero lo que van a recuperar es el gobierno,
para fortalecer lo que siempre han representado, que es el gran capital. Eso es lo que quieren recuperar. Y eso, digamos, es una visión política de ellos, es su ideología, es lo que representan. Pero lo que tenemos que garantizar en Colombia son elecciones libres, en igualdad de condiciones a todas las partes y democráticas, y por eso digo que esto es una afrenta a la democracia, que yo llamaría a los sectores de centro, a todos los demócratas del país, a que esto no se puede permitir. Sí, en tiempos, ¿cómo ustedes esperan que el Consejo Nacional Electoral se manifieste cuándo? El Consejo Nacional Electoral debería manifestarse antes del 26 de septiembre, que es la última fecha para la inscripción de la consulta, porque además lo que hacen es entorpecer la estrategia política del pacto, que la estrategia política es poner en manos del pueblo la decisión de quiénes son nuestros candidatos a Cámara, a Senado, pero es que desbaratan todo porque yo, por ejemplo, soy precandidata, yo estoy apoyando unos candidatos a la Cámara, candidatos al Senado en todo el país. Si estos ya no pueden participar en la misma lista del pacto, así hagamos una consulta interpartidista de candidatos, de precandidatos, porque, digamos, la consulta presidencial se podría hacer interpartidista, o sea, cada partido presenta sus candidatos, igual la gente puede votar, pero afectan el Congreso, y estos son estructuras políticas que unen la representación del Congreso con la de presidencia. Entonces desbaratan la estrategia política y nos ponen en grandes dificultades para competir en igualdad de condiciones con los otros partidos. Sí, hay una situación en este momento en Colombia que es la prohibición de publicar encuestas. ¿Cómo está haciendo el pacto histórico al interior? Ustedes son una decena de candidatos. ¿Ustedes más o menos tienen una brújula de para dónde se están moviendo? ¿Cómo? Ahí hay una gran desigualdad, porque, por ejemplo, un candidato como Quintero, que tiene mucha plata, hace sus propias encuestas. Sí. Entonces, él sabe para dónde va. Él mismo dijo, tiene su propia empresa de tecnología, maneja sus algoritmos, tiene tracking cada semana. Candidatos que venimos de la izquierda genuina, que venimos del movimiento social, que no hemos hecho corrupción, porque parte de la financiación de muchas campañas, yo no digo que la de él porque a mí no me consta, pero parte de la financiación de muchas campañas viene precisamente de la corrupción, las clientelas, los contratos. Los candidatos del pacto en general no estamos en esa política. Somos políticos que trabajamos con la base social, que trabajamos en los barrios, que trabajamos con la opinión pública. No tenemos esa capacidad. Entonces los partidos se están uniendo, pero los partidos tampoco tienen plata para hacer alguna encuesta y poder tener una dirección. Y pues sí, las encuestas generales ayudaban y apoyaban. Ahí sí hay una disparidad entre la posibilidad de tener mediciones objetivas por parte de candidatos frente a unos, porque entonces por lo menos entonces el Estado debería financiar las encuestas, por ejemplo, a los partidos. Claro. Si no se pueden hacer públicas, denle un presupuesto a todos los partidos para hacer sus mediciones, porque eso es una herramienta pues de la contienda electoral. ¿A usted le gusta o le gusta esa norma que firmó el presidente Petro, además, y que con apoyo de partidos de distinta tendencia? Yo creo que sería, la verdad, hubiera sido mejor, primero, poder regular más esas encuestas, de pronto poner como algunas características técnicas uniformes. Y segundo, de pronto podría silenciarse las encuestas en un tiempo específico antes de la elección, pero digamos ahorita no poder publicar encuestas pues sí está siendo un gran problema para los candidatos. Sí. Usted mencionó al exalcalde de Medellín, Daniel Quintero. ¿Por qué él está en el pacto? ¿Por qué él participa en...? Bueno, eso fue una lucha que algunos perdimos. Yo en esa lucha he puesto mi posición clara. Yo considero que el pacto debe ser un partido izquierda y progresista. Eso no nos hace ni sectarios ni cerrados. Al revés, estamos en una campaña de afiliación masiva. Yo creo que Quintero es un liberal con buen marketing y entra en la frontera política del Frente Amplio porque cumple 3 condiciones. Es antiuribista, apoyó el proceso de paz y apoyó la coalición del pacto en el año 2022. Es perfecto para el Frente Amplio. Estas mismas 3 características las cumple Roy Barreras, las cumplen muchos políticos, pero que no son de izquierda. Entonces, yo creo que el pacto histórico debe ser el progresismo en la democracia colombiana. Debe tener unas banderas claras del progresismo y empujarlas. Bueno, ahí yo perdí esa batalla, él está adentro del pacto y ahora lo que nos corresponde es ganarle. Sí, al margen de la orientación política de él, ¿cómo se explica que ustedes estén compitiendo con una persona que tiene unos procesos judiciales enormes? Sí, yo por eso tampoco estoy de acuerdo, porque no es un problema judicial. A ver, yo entiendo que muchas veces el sistema judicial se ha utilizado para enlodar políticos, inclusive nuestros, claro, de la izquierda. Y yo fui parte y testigo de las arbitrariedades del procurador Ordóñez,
las arbitrariedades de la Contraloría contra Sí. el alcalde Petro en ese momento, todo desde lo cual el alcalde Petro, el presidente, ha salido siempre adelante. Pero yo nunca he visto una imputación penal, sobre todo, por ejemplo, el presidente Petro nunca ha tenido una imputación de tipo penal. Y también pues el alcalde, exalcalde Daniel Quintero tiene 600 investigaciones. A ver, nosotros tuvimos una alcaldía de Bogotá que fue, yo diría, revolucionaria en muchos temas, se enfrentó a grandes poderes, pero jamás hubo ese número de investigaciones. Ahora él dice que es una persecución política, independientemente de lo uno o lo otro. Pues yo creo que si él gana, pues terminamos, el pacto termina en una defensiva. ¿Por qué en una defensiva? Porque pues toca estar justificando por qué tenemos un candidato que en cualquier momento puede ser llamado Claro. a juicio penal y puede terminar. Entonces, a mí no me parece lo más conducente, pero bueno, lo mirará el comité de ética, lo evaluará. Y también porque yo creo que el pacto debe poner límites. Entonces, es que uno en la política puede justificar todo, es igual que los abogados. Claro. Pueden justificar cualquier posición, Claro. pero yo no creo que el pacto es para cualquier posición. El pacto debe generar un código ético fuerte, debe ser el partido del oxígeno de la política colombiana que todavía quiere cambiar la misma política colombiana, el mismo sistema político que en este país es la corrupción. O sea, en Colombia no hay un problema de corrupción, sino que el sistema político es la corrupción. Entonces, por eso hay que transformarlo. Y yo creo que el pacto es el llamado a hacer ese oxígeno del sistema político colombiano. Y bueno, ahí pues vamos avanzando en el proceso. Ahora toca asegurarnos que la candidatura progresista del pacto histórico quede en manos progresistas. Eso a mí me parece un objetivo fundamental de esta primera etapa. Sí, cuando él dice que ustedes pertenecen al Soviet del Paraguay. Maravilloso, aquí presente el Soviet de Paraguay. O sea, les podemos mandar fotos de nuestras reuniones, cafés, tertulias, Soviet del Paraguay presente, Sí. y toda la izquierda es además muy orgullosa de su tradición política, de sus reuniones, lo que para él es despectivo. Para nosotros realmente es una identidad y una cultura política que no nos hace sectarios, sino que nos hace claros frente a la sociedad de lo que representamos. ¿Qué ocurre si él gana la consulta? Veremos, eso yo creo que lo que hay que hacer ahorita es concentrarnos en que gane el progresismo. ¿Por qué la izquierda debe ser reelecta en Colombia después del gobierno del presidente Petro? Yo veo que el presidente del gobierno Petro empezó una transformación estructural que no se puede completar en 4 años. Ha demostrado cosas muy importantes. Por ejemplo, que a contrario de lo que decía el neoliberalismo durante los últimos gobiernos, subir el salario mínimo no generó desempleo. Por el contrario, estamos en las cifras de desempleo más bajas en 10 años. Que generar cambios como la reforma laboral, como la reforma pensional, donde lo que hacemos es empoderar a los trabajadores, que son los que sostienen la economía, y no hacerlos, por el contrario, las víctimas de la falta de productividad del sistema económico. No es la salida, sino que eso genera más crecimiento económico, y que debemos concentrarnos es en mejorar la productividad de la economía colombiana. Y también ver cómo avanza la reforma agraria, cómo el campesinado vuelve a tener una voz después de haber sufrido, sobre todo entre el año 2000 y el año 2010, el desplazamiento de 8 millones de campesinos en este país, reivindicar la economía del campo, reivindicar la importancia de la biodiversidad, hacer esa transición económica garantizando derechos, es el camino del que debe transitar Colombia. Regresar al pasado, como están tratando de hacer, que es que la seguridad y la bota militar es la forma de resolver nuestras contradicciones políticas y económicas, me parece un retroceso. Hay que recordar que fue Álvaro Uribe el que tiene la lógica y el uribismo de que necesitamos unas locomotoras económicas que niegan la cultura, niegan la diversidad de los territorios, acumulan capital para unos pocos, generan gran exclusión y luego con eso pagan subsidios. Ellos son los grandes inventores de los subsidios. Aquí estamos cambiando el modelo estructuralmente del país, y este gobierno merece un segundo gobierno del cambio para consolidar los resultados y sobre todo consolidar el empoderamiento de los sectores populares y mantener la apertura democrática que ha ganado Colombia. Y ahí el presidente Petro está mostrando ejemplo, contrario al uribismo, que queda en la historia contemporánea como el único gobierno que cambió la constitución para reelegirse, que lo hizo con corrupción y que lo intentó hacer por una tercera vez. El presidente Petro se va el 7 de agosto y lo que buscamos es una continuidad del proyecto, que con dificultades y contradicciones, como todo gobierno,
creo que ha mostrado un camino diferente para Colombia en el que merece continuar desarrollándose. Porque usted ha mencionado, y le pregunto por su caso y también por la izquierda en general, ¿por qué a la izquierda le cuesta tanto trabajo asumir la bandera de la seguridad? Usted mencionó la seguridad y lo juntó con la bota militar, como una carga casi de algo como negativo, si lo interpreto bien. ¿Por qué a la izquierda le cuesta tanto asumir la bandera de la seguridad, darle seguridad a los ciudadanos? No, yo creo que la seguridad es una bandera fundamental. Lo que pasa es que es en otro sentido. Es una seguridad que se basa en los derechos de la gente y no se basa en imponer la fuerza supuestamente para crear una percepción de seguridad, violando los derechos de la gente, como nos pasó en la era uribista con los 6.400 falsos positivos. O sea, no es la seguridad que queremos. Ahora, yo personalmente propongo, después de la experiencia de este gobierno, que nosotros necesitamos 5 pilares para avanzar en la seguridad en el país. Un primer pilar que tiene que ver con la economía ilícita y la presencia de estas grandes multinacionales del crimen, que es realizar un pacto político y social en las regiones de economía ilícita, que es además donde está la biodiversidad del país, la mayor riqueza y desde donde todo se sostiene. Si esas regiones siguen siendo arrasadas, el problema ambiental, pero no es ambiental, el problema de supervivencia de este país va a ser muy grave. Ese pacto social y político incluye una inversión estratégica y permanente del Estado con las comunidades para unas economías alternativas. Primer pilar. Segundo pilar, la investigación criminal a fondo, inclusive con la contrainteligencia. Porque al contrario de lo que hizo Trump, que fue bombardear una lancha que ni siquiera sabemos quién iba ahí ni qué estaba pasando, lo que aquí tenemos es que llevar a la justicia al crimen organizado. Pero llevar a la justicia al crimen organizado, y esta experiencia la tuve como ministra de Ambiente porque yo lideraba el Consejo Nacional contra la Deforestación y Delitos Ambientales, y lo que vi fue un sistema de investigación criminal fragmentado, que va desde la fiscalía al caso a caso, que no contextualiza casos. Entonces, mientras nosotros investigamos de esa forma, el crimen organizado es una gran estructura. Hay que poner la investigación criminal al nivel del problema que enfrentamos, que son grandes organizaciones criminales, y desarmar los capitales. Hay que ir detrás de la plata. ¿De qué me sirve ir detrás de campesinos cocaleros, de mineros ilícitos, dañarles maquinaria amarilla que ya tienen hasta la tecnología para arreglarla en territorio? Si yo no estoy yendo a los que se benefician del capital y los que hacen inversión. Solo en la Amazonía, 5 billones de pesos de inversión en 5 años del crimen organizado para deforestar. ¿Cómo contrarresta eso el Estado? Claro. Entonces, ese es el segundo pilar. El tercer pilar es una fuerza pública que le abra el espacio al Estado Social de Derecho y cuida a la población y al Estado para poder cumplir el primer eje, que es el pacto social y político en territorio. Pero tenemos una fuerza pública en estos sectores que a veces se nos vuelve cómplice de la mafia, que compran, que generan corrupción y entonces terminan descuidando a los narcotraficantes. Y ahí entonces ese tercer pilar que incluye la fuerza pública, pero en lógica de derechos es muy importante. El cuarto es los derechos territoriales de la gente y el quinto, a contrario de la derecha, que dice que hay que acabar con la paz total, yo digo hay que apostarle a la paz territorial con mejor metodología y con marcos jurídicos claves, porque siempre hay que dejarle una salida a esos actores para que se acojan a la justicia. Estos 5 pilares, trabajando sinérgicamente, con potencia, coordinadamente, que es el mayor reto del Estado colombiano, yo creo que hacen una diferencia, o sea, le genera una capacidad al Estado de enfrentar el reto, al tamaño del reto, y no la dispersión que han tenido en general todos los gobiernos y que hace que el crimen organizado avance. ¿Usted qué defecto le ve al gobierno del presidente Petro? Que usted crea que si llega a ganar las elecciones, usted va a corregir. Yo transformaría la forma de hacer alianzas con el Congreso, transformaría de fondo la importancia de la mujer, no solamente del gobierno, sino en la política pública, como una agenda seria, transversal, con indicadores, y que al final de un gobierno feminista como el mío, la mujer en Colombia haya ganado poder político. Poder político quiero decir, no porque participa más en elecciones, sino poder político porque la voz de las mujeres vale más en todas las instancias de la sociedad. Y también transformaría la forma de articulación del Estado para llegar al territorio. Creo que hay eso creo que es una evolución. Nos encontramos con un Estado nacional fragmentado, que dialoga
poco con los territorios, que no tiene capacidad de gestión y ejecución, no por el presidente Petro, porque el Estado está configurado para los negocios del gran capital, no para los territorios más excluidos. Entonces yo sí generaría desde el principio el plan de desarrollo una política más integral, donde varios sectores trabajan juntos alrededor de programas. Esos tres temas creo que serían temas que yo un poco transformaría de la forma como ha gobernado el presidente. Hay muchas personas desencantadas con algunas políticas del presidente Petro y con algunos comportamientos. Yo creo que uno de los sectores más desencantados son las mujeres por el machismo tan rampante que se impuso desde la Casa de Nariño. ¿Por qué es tan difícil en nuestra sociedad luchar contra el machismo? Porque es un sistema de poder. Y en cualquier sistema de poder, los que lo detentan no lo quieren soltar. Entonces siempre es una lucha social y a las mujeres en todos los sectores de la sociedad de este país nos toca muy duro con la discriminación sistemática del poder que está en manos de los hombres. Esa lucha social hay que empoderarla, hay que legitimarla. Todos los partidos políticos, incluido la izquierda, siempre la agenda de las mujeres es lo que primero se puede sacrificar, lo que se puede poner debajo del tapete. Eso es como una especie de estorbo, como un sonsonete que no quieren oír, que les toca y van abriendo ahí, pero es porque las mujeres estamos ahí. Yo creo que un gobierno que ponga la agenda de las mujeres y que llegue con la fortaleza de la organización social de las mujeres es un gobierno que va a potenciar a Colombia. Porque tener 50% de la sociedad, de la población, sin poder realizar a fondo sus derechos, teniendo cargas exageradas de la sociedad y sin poder tener una voz, es tener a la mitad de la sociedad sin su potencial realizado y eso afecta a todos. Entonces yo creo que ahí hay una gran lucha sistemática, permanente, que hay que seguir dando. Finalmente, ¿quiere usted enviar un mensaje por qué hay que elegir una mujer en Colombia? Sí, yo creo que no solamente elegir una mujer. Lo que creo es que hay que empoderar una agenda de las mujeres, por lo que acabo de decir, y invitaría a que quisiera descubrir quiénes son los colombianos y colombianas que ya saben que desde una perspectiva ambiental, o sea, ecológica, o sea, de la sensibilidad de la vida, de amar la diversidad cultural de este país, de admirar lo extraordinario que tenemos en Colombia, podemos generar un futuro que construya sobre eso. Y es lo que yo llamo la masa crítica, así que quiero invitar a académicos, movimientos sociales, movimientos populares, empresarios, que entiendan, como me lo dijo un empresario en la ANDI, que el agua es la prioridad 1A de este país, que pues apoyen a una mujer ambientalista y feminista para la presidencia de Colombia.